Dios los bendiga, mis hermanos. Qué privilegio saludarles desde San Salvador, desde mi oficina en San Salvador, para preparar este estudio para usted. Eh, Esto es jamartología, es una rama de las ciencias teológicas. Y hoy vamos a ver la pena del pecado. De hecho, la Biblia lo dice, ¿no? Pero lo vamos a ver desde otro punto de vista puramente teológico. Vamos a tratar de entenderlo, de que nuestra mente y nuestro espíritu, nuestra alma lo asimile para medirnos en las acciones que nosotros cometemos y que a veces se pueden evitar, son evitables, son reprimibles, pero que cuando no tiene uno claro qué precio tiene cada cosa, pues es peligroso porque puede uno cometer muchos errores. Proverbios 19:19 dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Note ese verso, no lo había visto yo. Proverbios 19:19, el de grande ira llevará la pena, solo con airarse. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Eso ya es herir, matar o hacer algo con otros, o daño a otras personas. Veamos qué interesante es esto. Aquí tengo algunas gráficas que no se las puedo pasar a usted, pero tengo unas manos encadenadas con unas cadenas bien oxidadas. Veamos la definición de pena. Hoy vamos a ver la pena del pecado. Pena es castigo impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a los responsables de un delito o falta. Eso dice la Real Academia Española. La palabra pena teológicamente significa sufrimiento, castigo. Por consiguiente a la realización del pecado. Mire, tal vez hablamos en confianza en este tema porque el pecado es diría yo, el mal más apetitoso que existe. No hay mal más deleitoso que el pecado. En ningún caso, por ejemplo, le ofrecen a uno una fruta y le dicen vale $5, vale $10. El precio uno lo decide si quiere comprarlo o no. Pero en el caso del pecado, por la naturaleza que llevamos dentro, cuando ve la oportunidad y la puerta abierta para pecar, tiene una fuerza, un apetito invencible. Podríamos decir hasta que el único recurso que encontró un antiguo testamentario fue salir huyendo. José creo que se quedó platicando mucho tiempo con la señora. Creo que se dejó agarrar, dejó que le tocara la ropa, dejó que
dejó que medio se la quitara, porque cuando él salió huyendo, la ropa le quedó a ella en las manos. O sea, entonces creo yo que se tardó en salir huyendo, pero fue su última alternativa. Y yo también pienso, por lo que veo en la Biblia, y por lo que la Biblia dice, huid de los pecados juveniles o de las tendencias que tiene, los apetitos que tiene, sobre todo en la juventud. La pena es el dolor o pérdida. Sin embargo, tal vez decirles que aunque parece satisfactorio, parece un regalo del cielo cuando llega algo muy pecaminoso, parece como que Dios lo hubiera permitido, pero tiene unas consecuencias horrorosas. Las consecuencias en esta tierra. Las consecuencias en esta tierra son de siembra, de la ley de la siembra y la cosecha. Aparte está la penalización del pecado en conjunto, el original y todos los demás, o para los creyentes en el tribunal de Cristo, los pecados no confesos. Es esta parte para el día del juicio, el día que midan a cada quien por sus obras. Entonces la pena es el dolor o pérdida que está directamente impuesta por el dador de las leyes. Perdone, pero esto sí no se puede evitar. En vindicación de su justicia, que ha sido agravada o por la violación de la ley. Note que el dador de las leyes es Dios, pero también hay legislaciones en la tierra que cuando uno violenta esa legislación, tiene consecuencias lamentables, tiene consecuencias dolorosas, aún en la tierra. Tenemos algún poquito de alergia en la nariz. Usted me va a perdonar por eso. En Génesis 3, la pena por el pecado de Adán y Eva manifiesta en el alejamiento de Dios. O sea, se cortó la comunión. Ya no le habló Dios más a Adán y a Eva. La aparición de la concupiscencia, que eso no existía en el hombre, pero apareció de una manera momentánea, es decir, de una instantánea, instantánea. Llegó la concupiscencia en la conflictibilidad de las relaciones humanas, porque se complicó toda la relación, incluso entre ellos, entre sus hijos. Imagínense la hazaña, no hazaña, sino saña de Caín al matar a su hermano por haber sido agradable a Dios. Eso es ponerse al otro lado de una vez. En el cansancio del trabajo sobre la creación se ve también los dolores. Se ve la pena en los dolores del parto. Y sobre todo, la pena más
más dolorosa y angustiosa, tenebrosa, horrorosa, y saber cuántas más cosas es la muerte. Eso lo logró Adán o Eva y Adán al comer del árbol del bien y el mal. Eso lo compraron ellos ahí. No estaba eso. Fue una adquisición extraña, como quien compra un arma para suicidarse. Paga el precio y después se mata. Qué interesante esto. Génesis 3:16 al 19 dice: a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y el deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Mire, por 6,000 años la mujer ha estado batallando de quitarse el yugo del dolor, de la imposición y a veces los abusos no solo del marido, pero del género humano, género de los varones, los hombres. Quedó bajo para su protección en su debilidad, quedó bajo la autoridad del hombre. Y eso, como es una sentencia, no es nada agradable. Nadie se siente bien en una cárcel, a menos que sea por amor. Se puede superar, aunque no es nada. De ninguna manera le veo yo que a la mujer le guste por placer sujetarse, pero por amor lo hacen. No todas, ¿verdad? La mayoría es por la presión que se ejerce desde la cabeza. Es la presión, es esa molestia de tener que estar diciendo no o sí. Y al hombre le dijo: por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mire qué tristeza, hermano. Yo recuerdo haber ido a un funeral donde seguían un ritual de un libreto que tenían preparado para los funerales. Seguramente era la metodología de la misión a la que pertenecía el pastor que ofició el funeral, y que yo estuve presente porque conocía a la persona que partió, y estuvo ella un tiempo aquí con nosotros en la iglesia. Y yo me acuerdo que él al final tenía un puño de tierra en la mano. Desde el principio empezó a predicar, empezó a hablar a la orilla de la tumba, a la orilla del hoyo, de la fosa. Y por último, al final dijo: polvo eres y al polvo volverás. Y ¡plam! Tiró como sentenciando, ¿verdad? Como diciendo: así es.
eh, extraño sentido, porque pues no es necesario dictar una sentencia que ya está dictada. Pero, sin embargo, cada quien hace lo que te parece mejor. Entonces, la muerte tal vez fue una de las consecuencias más horrorosas. Se puede soportar la vida, se soporta la vida, trabajando se soporta. La vida se soporta con el sudor de la frente, se soporta aun cuando la tierra le niega a uno el fruto, cuando produce cardos y espinas y uno se espina trabajando, o en lugar de que le dé fruto le da lo que no sembró. Sin embargo, se supera, se puede pasar, se puede superar, pero la muerte no se puede evitar. Es una salida inevitable de esta esfera y es traumática. Pero eso fue la consecuencia de un pecado, del pecado original. Entonces, las cosas adversas, muchas cosas adversas, los dolores de la mujer de parto, por ejemplo, son consecuencia de el pecado. El pecado produce pena, justicia o ejecución de una sentencia. Eso produce el pecado. La aplicación de la pena en la Biblia, veámoslo, sobre los no salvos, en primer lugar. Veamos la aplicación de la pena en la Biblia sobre los no salvos. Hay consecuencias naturales del pecado, ¿cómo no? Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. El alma que pecare, esa morirá. A mí me asombra, déjeme decirle esa palabra, me asombra ver a la gente celebrando, tomando, gritando, maltratando, haciendo muchas cosas en este escenario llamado tierra, y en este tiempo tan corto que nos concedieron en esta tierra, ofendiendo, peleando, matando, como si no fueran a dar cuenta nunca de estos hechos. Me da horror, porque no tienen se ve que no tienen temor de nada, pues. O sea, están ellos seguros que como que no van a pagar por lo que han hecho. Y dice Hebreos 9:27, y hay de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Van a poner en la gente no convertida, no van a poner una balanza, ya la sentencia está decretada. Lo que le van a hacer es hacerle un juicio donde le van a hacer ver todas sus obras a más del pecado original. No va a haber tribunal de conciencia ahí, no va a haber testigos de descargo, no va a haber desfile de pruebas de descargo, nada. Eso está ya está hecho, porque no tiene abogado, no tiene salvador, no tiene quien lo salve. Ya murió y ya está en una posición donde no puede ser ayudado por nadie, ni siquiera por Dios mismo, porque estaría negándose
a la palabra. La muerte física es uno de los resultados naturales del pecado. Pero hay un después de esto que representa la siguiente pena. La muerte física, como dicen algunas agrupaciones heréticas, dice, la muerte se termina todo. Diría yo que sería menos gravoso y no habría diferencia entre los que creen y entre los que no creen en Cristo. Si la muerte termina con todo, ¿para qué fe? ¿Para qué todo lo demás? Pero eso no es así. La Biblia se escribió en 1500 años por una innumerable cantidad de autores de distintos niveles sociales y capacidades y tiempos. Sin embargo, concuerdan todos en la unidad perfecta de la Biblia. Y la Biblia dice que hay muerte eterna y vida eterna después de la muerte física. Entonces, las consecuencias naturales del pecado son parte de la pena. Pero la pena no solo termina con los dolores de la mujer de parto, con cultivar la tierra con el sudor de la frente, con las espinas y los cardos. No termina ahí, ni con la muerte física. Hay una muerte segunda. Dice Proverbios 5:22, dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Note usted, la inmortalidad toma su derecho sobre el cuerpo humano. El estado sin Dios resulta en la deterioro mental y espiritual, pero esto es solo parte de la pena. Mire, uno se va poniendo viejo y esa es pena por el pecado. Algunos la asimilan de una manera, otros de otra, pero es pena. Esto no hubo necesidad que sucediera. Esto fue por la curiosidad de Eva y por la fragilidad de la autoridad de Adán. En toda pena está la ira santa de Dios, del dador de las leyes. La una puede ser sufrida ahora, pero la otra puede experimentarse en el futuro. Si solo fuera esta de ahora, ¿quién quiere morirse? Nadie. Estamos bien, estamos en un planeta hermoso, lleno de basura, ¿cómo no? Lleno de gente mala, ¿cómo no? Lleno tal vez de inconvenientes, ¿cómo no? Pero no se quiere ir uno de aquí, está bien aquí, estamos bien. No nos gustaría irnos de aquí. Tiene cosas preciosas la tierra todavía, pero nos tenemos que ir en su tiempo. Y después de eso viene el juicio. Juicio quiere decir una revisión exhaustiva de los cargos y los descargos. Para los no convertidos, no hay quien pague o no hay quien haya pagado. La depravación y la culpa como consecuencias del pecado descansan ahora sobre el género humano, pero la pena de su culminación aguarda un día en el futuro. Está esperando.
No, todavía no hay nadie en el lago de fuego, están en el infierno, aquí abajo, en una cárcel penosísima, pero no eterna. Pero cuando sean lanzados al lago de fuego previa sentencia, previa revisión de sus hechos, ahí sí será lo peor de lo peor para siempre jamás. Aquí es una prisión preventiva, mientras se termina el género humano o termina su carrera, la producción humana, y viene el rescate de aquello que es rescatable del cielo, y lo que no es rescatable pues tendrá que comparecer ante el trono blanco que estará después del milenio. Entonces tal vez como punto 2, la diferencia entre corrección y castigo. Esto es para los santos. Si hay corrección, es para los santos. Para los que no han conocido a Dios, no hay corrección. ¿A qué corregir a una persona que va torcido de una vez? ¿Cómo se puede corregir? De ninguna manera, de ningún modo. Entonces, vea la diferencia entre corrección y castigo. Es importante notar que hay una vasta diferencia entre corrección y castigo. La corrección, que es para reformar, no es enviada nunca como castigo sobre los hijos del Señor. Por eso, cuando hay correcciones, hermano, hay que discernirlas, hay que padecerlas con paciencia, hay que comprenderlas, hay que asimilarlas. No solo nos están preparando para madurar en esta vida, sino para vida eterna. Nos están preparando para una estancia celestial donde indudablemente el hombre tendrá que ir preparado, listo, para vivir en esos ámbitos. Entonces, la parte correctiva es una bendición, aunque no nos parezca bien. Pero el castigo no. Cristo llevó todo el castigo por el pecado del creyente. La corrección siempre procede de amor. El castigo, el creyente está libre de castigo. No es propio hablarles a los santos de que van a ser castigados. Castigo quiere decir una pena. No, los santos deben aprender que van a ser corregidos, van a ser tratados, les van a suprimir cosas, les van a suprimir incluso locomoción, salud, si no quieren aprender, les van a suprimir economía, les van a suprimir muchas cosas, como suele suceder con los hijos de los padres responsables. Y cuando ya se pasaron de la medida de ver la tecnología que está disponible ahora, yo bendigo a Dios porque en mi tiempo yo creo que era mejor la hondía y la pelota de trapo que la tecnología que disponen los niños hoy. Igualmente esclavizaba un poco el deseo de jugar pelota todo el tiempo, o de tirar con la onda, pero
pero era mucho más natural, mucho más sano, menos embotador del cerebro, menos desgastador de los ojos, sino al contrario era un deleite para los ojos. Crecía uno tal vez más sano, menos contaminado de todo lo que ofrece la ciencia y pues el producto de todas las almas pecaminosas que fabrican el entretenimiento para los niños y para nosotros también. Entonces, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Eso quiere decir que podrías recibir azotes? Sí, sí. Y uno creería que un azote ya es un castigo, ¿verdad? No me castigues, Señor, no me castigues, no. Siempre, por lo menos de Dios, siempre que haya una corrección, un azote, una disciplina, procede de la fuente del amor. Eso quiere decir que no va a exacerbarse, no va a ser más allá de lo necesario, solo va a ser lo que necesita para aprender. Pero nosotros, la cabecita no nos da a veces para lograr asimilar las enseñanzas de Dios. Por eso a veces tenemos que pasar 2 veces el camino. Mi madre me decía, a veces me decía sus dichos extraños allá. Me acuerdo mucho, con mucha nostalgia, mi madre. Decía, el haragán y el mezquino pasa 2 veces el camino. Decía. Es cierto, cuando uno no hace bien las cosas la primera vez, tiene que volver a hacerlas. A veces yo por terminar luego la tarea en la milpa le daba tan fuerte que dejaba monte por todos lados, no lo dejaba bien hecho, estaba pequeño, 8 años. Y me estaban enseñando a trabajar. No me iban a dejar que dejara eso así. Era una tarea grande para hombre, pero me decían terminarla, hacerla de nuevo. Y pues no me gustaba porque era pesado hacer un trabajo ya de gente grande a esa edad. Pero gracias a Dios que me enseñaron a trabajar. Y a trabajar bien hasta donde entiendo, aprendí bien. Por lo menos hacer lo más rudimentario que hice toda la vida. O por lo menos mi primera etapa de vida en la montaña. Aprendí a trabajar y aprendí bien. Porque me exigieron, me disciplinaron. Diría yo, nunca me disciplinaron por no hacer bien el trabajo, sino me mandaron a hacerlo de nuevo. Y lo tenía que hacer. Contento o no contento, lo tenía que hacer. Entonces yo creo que debemos nosotros disfrutar de las disciplinas de Dios. Tened por sumo gozo. Por sumo gozo. Es porque Dios está pensando en ti en ese momento. Cuando os halléis en diversas pruebas, es porque Dios en ese momento es tu examinador. Yo recuerdo en la escuela donde estudié en mi pueblo, cuando terminaba el año, el examen de medio año lo hacía el maestro con la supervisión del director. Nadie podía copiar ahí nadie copia, no se podía. Pero el de fin de año,
llegaba un maestro o una maestra de otras escuelas de lejos que no conocía a los estudiantes y ella o él comandaba la dirección del examen. El maestro del grado estaba ahí, nada más observando. No podía permitirle a nadie ninguna libertad, porque estaban evaluando al maestro y estaban evaluando al alumno. Entonces salió uno bastante bien preparado. Ya los últimos años me acuerdo yo que, aunque no tengo muy claro, me costó aprender a estudiar y a ser un autodidacta. Más bien este privilegio de ser autodidacta lo aprendí ya grande, ya en mi vida de adulto. Sin embargo, recuerdo con mucho cariño a mis maestros y nunca se me olvidan los examinadores. Eran muy serios y pasaban viendo qué estaba uno haciendo, si se había vuelto jirafa o garza con el cuello largo, se lo bajaban a uno y le anulaban los exámenes. Entonces, cuando estemos en diversas pruebas, debemos aprender por cultura cristiana a tener sumo gozo, porque nunca va a estar tan cerca el examinador como cuando está examinando. Entonces, cuando estamos en una crisis, en una prueba, en una situación difícil, busquemos la manera de disfrutarla y darle gracias al Señor por ocuparse en formarnos. Nosotros ya estamos grandes. Es decir, la mayoría de nosotros que estamos oyendo esta exposición ya somos personas adultas. Entendemos nuestro proyecto, nuestro propósito, el proyecto del reino de Dios. Lo entendemos. Entonces necesitamos entender el por qué vienen las apreturas y no tenerlas como motivo de angustia y de llanto. Por otro lado, dice, el castigo procede de justicia. Eso es para los no convertidos. El castigo tiene que venir porque Dios es justo, porque sus leyes son justas y porque los que estábamos aquí abajo fuimos injustos y nos dieron un recurso de gracia, no nos aplicaron la justicia con el rigor que debieron haberla aplicado, sino nos dieron una opción de ser salvos por gracia. Y no la quisieron muchos. Sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifiquen. ¿Qué está diciendo? Que va a hacer juicios. Eso es su justicia cayendo sobre el culpable. Ahí no hay intermediario, no hay cordero, no hay nada. El peso es demasiado grande. Pues porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Acuérdese usted que la gran ramera tiene mucha sangre de los santos en sus manos. Por lo tanto, la corrección se aplica con la intención de ser un correctivo. Por su parte, la pena o castigo no tiene intención de reformar a nadie. Es de cobrar la justicia que le pertenece a Dios. No necesita decirse que uno no puede deformar a un
no puede reformar a un asesino ejecutándolo. No se puede decir eso. La paga del pecado es muerte. Esa es una gran realidad, dolorosa, pero es una gran realidad. La naturaleza de la pena, veamos. La única palabra que describe la pena total del pecado es la muerte. No hay otra. Es la muerte. La paga del pecado es muerte. Esta es triple. Triple. Física, espiritual y eterna. Esa es la muerte, la paga por el pecado, la paga. Pero en la corrección, como ya hubo quien pagó por esto, es solo una formación, una instrucción, una nueva creación que indudablemente nos van a tener que volar a martillazos todo lo que nos sobra y nos van a tener que agregar lo que nos falta. ¿Cómo no? Pero ese dolor conviene. Es maravilloso. Muerte física, veamos un poquito la muerte del hombre. Fue creado con la capacidad de ser inmortal. Él no tenía que morir ni si obedecía la ley de Dios en el Edén. Pero Dios le dijo a Adán, el día que comieres, ciertamente morirás. Se lo anticiparon. ¿Cómo es posible que a nosotros lo que nos dicen que no hagamos lo resultamos haciendo con más apetito? Yo no sé con qué hambre le dio la mordida a Eva. Y Adán ahí que no se lo pudo quitar de un jalón, no. Adán comió también. Adán no murió inmediatamente, pero desde ese momento en adelante la muerte estuvo actuando en su cuerpo físico. ¿Cómo actúa la muerte en el cuerpo físico? Lo ve crecer, pero ya está muriendo. ¿Quién va a pensar que un bebé empezó a morir desde que nació? Porque entró en el tiempo. Y es cuestión de tiempo. Ahora, ya cuando uno está a una edad avanzada, ya es un buen candidato, mayoritario en irse primero. Porque cualquier enfermedad, el método, el mismo desgaste de la vida pecaminosa, natural, lo hace a uno perder la fuerza, la capacidad, el vigor. Y se empieza uno a morir. Empieza a verse extraño. Ya no como cuando era un jovencito, ¿verdad? Ya no. Empiezan a surgir muchas deformidades, muchas cosas, dolores que nunca tuvo, pero que ahora tiene. Es porque la muerte, el tiempo de su partida se aproxima. Está establecido para los hombres que mueran una vez, solo una vez. Y de ahí el juicio. La muerte no es el cese de la personalidad, es decir, de lo de adentro, solo de lo biológico, la muerte física. Pero la separación del alma del cuerpo sí, eso es, incluyendo todas esas maldades y sufrimientos temporales que resulta el disturbio de la memoria original entre el cuerpo y el alma y que son la obra de muerte en nosotros.
El alma no se envejece, el espíritu no se envejece, se rejuvenece. La nueva naturaleza dice que se rejuvenece mientras este cuerpo mortal se envejece. Es una paradoja este asunto. Hay que entenderla para poderla disfrutar y no tenerla como una fatalidad. Solamente a través de un acto de redención el hombre podría tener acceso a otra vez al árbol de la vida. En el momento de la resurrección, la vida eterna física será restaurada en aquellos que reciban a Cristo Jesús como su Salvador. Hay que tener la experiencia de su muerte, de sus sufrimientos en su muerte, y la experiencia también de su resurrección. Hay misterios ahí que no podemos entrar en detalles ahora, pero una cosa es salvación y otra cosa es participación en los padecimientos, en su muerte y en su resurrección. En ese momento el alma y el espíritu serán reunidos con el cuerpo y el hombre será un ser completo. Otra vez, de ahí que para el cristiano la muerte ya no es la pena de su pecado, ya que Cristo llevó la pena por él. La muerte se convierte en una puerta a través de la cual el alma entra al más completo gozo de todos los beneficios que Dios ha logrado en Cristo, para los que tengan a Cristo. Efesios 2:7-8 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Note qué interesante, muerte espiritual. Nos referimos a la separación del alma del alma de Dios, o sea, del alma y el espíritu. Se separan incluyendo todo ese dolor de conciencia, pérdida de paz, tristeza, espíritu, que resulta del disturbio de la relación normal entre el alma y Dios. Dios hizo el alma para que dependiera de él, para que estuviera con él, pero el no estar será la vida vacía, la vida vacía. La muerte física no es de ninguna manera la parte principal de la muerte como pena por el pecado. Aunque Adán no murió físicamente en el momento que desobedeció, murió espiritualmente y volvió a vivir porque enseñó a sus hijos cómo hacer un sacrificio. Adán fue salvo por la sangre de Cristo, del postrer Adán, desde luego cubierto por la sangre de los corderos. Perdió esa comunión con Dios, que es la fuente de toda vida. Él se convirtió en muerto en delitos y pecados. 1 Timoteo 5:6 se refiere a la vida, se refiere a la vamos a ver qué dice, a la vida, pero también describe perfectamente la condición inmediata de Adán, al igual que la de todo hombre no redimido. Adán tuvo su tiempecito que sintió que se perdió. Seguramente en lo que Dios regresó, lo vistió, sacrificó por él, le explicó que había un Salvador y que tenía que sacrificar corderos por sus hijos y por su familia,
Adán le enseñó a sus dos hijos, uno aprendió, el otro no, y pues ahí comenzó el gran derrumbe de la humanidad. 1 Timoteo 5, 5 al 6, más la que en verdad es viuda, dice cuando habla de una viuda, ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Cuando Jesús dijo, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, está hablando de la resurrección de la vida espiritual a través de su gracia redentora. Oiga, la muerte, qué rara es, porque cuando llega, deja el cuerpo inerte. Ya no se puede mover, no puede reírse, no puede nada. No oye, no mira, no, nada, nada. ¿Qué salió de él? La parte viva. Muerte eterna, la muerte eterna es la culminación y la conclusión de la muerte espiritual. Y se refiere a la eterna separación del alma de Dios. A esto se le llama la muerte segunda. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Note qué terrible esto. Es verdad que la muerte segunda es eterna, es una separación de Dios y que ese estado eterno es una inmensurable pena a la luz del hecho de que el alma perdida debe saber lo que hubiera logrado la gracia. Eso va a estar doliéndose de no haber aceptado a Jesucristo toda su vida, toda su eternidad, perdón. La pena es definitiva, una definitiva imposición sobre y encima del curso natural de los eventos, una retribución que corresponde al castigo requerido. Y concluyo, Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto lo dijo en Betania. Qué palabra más interesante. Esa esperanza nos cuelga del cielo, hermano. Esa esperanza es el ancla de nuestra salvación. Esa esperanza es la que nos permite enfrentar la muerte con una actitud distinta a la actitud que la enfrentan aquellos que nunca quisieron recibir al Salvador. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Que Dios nos enseñe a disfrutar las correcciones, las pruebas, que no nos atribulen las pruebas, sino que nos den el gozo, sumo gozo, aunque duelan, pero que son necesarias. Un abrazo fraterno para todos y que Jehová alce a ti su rostro, que Jehová ponga en ti paz, que el Dios de los cielos guarde tu casa en paz, tu vida, tu alma, tu espíritu, tus hijos, tu descendencia,
Si el Señor se tarda hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.